Muy bien, continuamos. Entonces, el concepto que nos toca ver ahora es el concepto de curva de demanda. Curva de demanda. Con este concepto de curva de demanda vamos a poder dar con mejor acierto el análisis de este modelo que estamos viendo de nivel micro. Bien, ¿qué va a ser la curva de demanda? Va a ser la representación gráfica. Va a ser la representación gráfica de la tabla de demanda. ¿Ustedes recuerdan? La tabla de demanda era, o programa de demanda, era una expresión estadística, ¿no? Donde se relacionaban dos variables principales. Una era la cantidad demandada del bien o servicio X y otra era el precio. Entonces, esa tabla la vamos a poder representar gráficamente y vamos a tener algo más o menos así. Entonces, vamos por acá graficando. Vamos a tener algo más o menos de este tipo. Bien, trabajamos en el plano cartesiano, puesto que estamos manejando dos variables, ¿no? Acá también lo otro conveniente de manejar supuestos. Imaginen que yo hubiese manejado todas las variables que habíamos mencionado hace rato como determinantes o influyentes de la demanda, eran muchas, entonces se nos hace complicado hasta graficar. Entonces manejamos dos variables, tenemos por acá los nombres respectivos. Esto la conocemos como ¿qué? Como eje de las abscisas. Y por acá tenemos el eje de las ordenadas. De forma un poco más tradicional, a esto le llaman eje de las X y eje de las Y. Para el caso que estamos viendo de microeconomía, nosotros tenemos dos variables, la cantidad demandada del bien X, eso habíamos visto en la tabla de demanda, y el precio. Para nosotros, en el eje vertical, el eje de las ordenadas, va a ir la variable precio. Y en el eje de las abscisas va a ir la variable cantidad demandada. Precio, cantidad. Un punto de origen. Noten que se está trabajando solamente en el primer cuadrante. Vamos a volver a graficar por acá. ¿Qué pasa con los otros cuadrantes? ¿Por qué no utilizamos? Tenemos por acá, matemáticamente ustedes saben, hay 4 cuadrantes. El cuadrante 1, donde están números positivos positivos. El cuadrante 2, donde están números negativos positivos. El cuadrante 3, donde están números negativos negativos. Y el cuadrante 4, donde están números positivos y negativos. Entonces, en economía, y propiamente dicho en microeconomía, nuestras variables en su mayoría son positivas. Ustedes no van a ver, por ejemplo, un precio negativo, tampoco una cantidad negativa, por lo cual trabajamos de preferencia en el primer cuadrante. Acá. Bien, ¿cuál va a ser la curva de demanda? Su representación gráfica entonces va a ser básicamente esta. Ahí está. Esa es una curva de demanda, pero la pregunta que viene de inmediato es, usted trazó una recta, ¿por qué le llama curva? Usted trazó una recta, ¿por qué le llama curva? De hecho, muchos libros hacen caso a esta situación conceptual y lo que hacen es trazar una curva. ¿Ya? Cuando veamos y se analiza teoría del consumidor, hay un concepto muy importante e interesante denominado curvas de indiferencia.
Las curvas de indiferencia sí tienen este comportamiento, algo así, las curvas de indiferencia, y el análisis de estas curvas de indiferencia y lo que se va a llamar restricciones presupuestarias van a originar a lo que es la curva de demanda, que generalmente tiene un comportamiento rectilíneo. En un primer caso, después puede haber también este mismo, así que no nos vamos a hacer mucho problema. Entonces, ¿por qué se llama curva de demanda pero tiene expresión de una recta? Esto proviene básicamente de un análisis de las famosas curvas de indiferencia que se analiza en la teoría del consumidor. Hay mucho debate en esto. Algunos les van a decir que deberían utilizar la curva, pero no nos vamos a hacer mucho problema porque es un modelo, estamos simplificando. Bien, entonces esta es la curva de demanda. Esta es la curva de demanda. Noten ustedes que acá la curva de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha es descendente. ¿Qué involucra que sea descendente? Que la pendiente de esta gráfica, de esta recta, el grado de inclinación, la pendiente es negativa. Pendiente negativa. El grado de inclinación de esta recta, denominada curva, ya no vamos a hacer mucho lío en eso. Entonces, la pendiente de la curva de demanda es negativa. Pendiente negativa. De izquierda a derecha es descendente. De izquierda a derecha es descendente. Esa es la curva de demanda. ¿Qué más pueden notar en la curva de demanda? Eso hagamos por allá. Voy a volver a trazar lo siguiente. Otra vez, aquí está el precio y la cantidad demandada del bien X. Voy a trazar otra vez la curva de demanda por acá. Imaginen que tengo un punto más o menos a esta altura, donde va a haber una combinación de puntos que se van a denominar Q sub 0 y P sub 0. ¿Ya? Este puntito de acá se denomina pues simplemente par ordenado. Es una combinación de una abscisa y una ordenada. ¿Qué pasa, por ejemplo, miren ustedes ahora, si el precio P sub 0 incrementa a este nivel? Incrementa, suben los precios a P sub 1. Digamos hasta este nivel. Miren, el precio se ha incrementado, el precio del bien y o servicio se ha incrementado a P sub 1. ¿Cómo se refleja esto en la curva de demanda? El precio sube hasta P1 y en la curva de demanda, si reflejamos hacia abajo, hacia el eje de las abscisas, nos muestra claramente que la cantidad demandada ha disminuido. Sube el precio, disminuye la cantidad demandada, lo que habíamos hablado. Funciona la ley de la demanda gráficamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si disminuye el precio P sub 0 a un precio sub 2, digámosle hasta este punto. Hasta este punto, ¿cómo se va a ver reflejado en la cantidad demandada? De Q sub 0 va a pasar a Q sub 2. Hay un incremento. Sube el precio, disminuye la cantidad demandada. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Funcionando así a cabalidad la ley de la demanda y la característica gráfica principal, que hay una pendiente negativa. Hay una pendiente negativa. Perfecto. Muy bien. Vamos con el último concepto y ya después podemos hacer algunos ejercicios. Vamos con el concepto de ecuación de demanda. Ecuación de demanda. Muy bien. Perfecto.
¿Qué va a ser la ecuación de demanda? Va a ser aquella expresión matemática. Es la expresión matemática que nos muestra la relación entre cantidad demandada y el precio del mismo. Va a ser la expresión matemática. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la cantidad demandada de un determinado bien o servicio X es igual a esta forma, A menos B del precio de X. Ah, qué interesante. Este comportamiento lo notamos de la siguiente manera. ¿Qué es A y qué es B? A es el famoso intercepto. Intercepto. ¿Sí? El intercepto. ¿Qué es B? Y está con negativo. ¿Qué es B? B es lo que se conoce como la pendiente de la recta. Es la pendiente de la recta. Entonces, si ustedes notan, la pendiente es negativa. La pendiente es negativa. ¿Por qué es pendiente negativa? Porque una pendiente negativa garantiza que se cumpla la ley de la demanda. Una pendiente negativa garantiza que se cumpla la ley de la demanda. ¿Cómo se va a calcular una pendiente? Una pendiente B va a ser igual a ¿qué? A la variación de precios, un precio 2 menos un precio 1, dividido entre la variación de cantidades. Voy a hacerlo de esta manera. Otra vez. La variación de precios respecto a la variación de cantidades. Precio 2 menos precio 1 respecto a cantidad 2 menos cantidad 1. Vale decir, variación de precios, delta de precios respecto a delta de cantidades. ¿Sí? No se olviden que para nosotros P equivale a la letra Y y Q representa la letra X en el lenguaje tradicional matemático. Entonces, esta pendiente se calcula de esta forma y nos va a dar una pendiente de tipo negativa. Nos va a dar una pendiente de tipo negativa. Ahí está. Pendiente negativa. Entonces, la ecuación de demanda tiene esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma, Q igual una constante del intercepto menos la pendiente que es negativa por el precio. Esa se puede obtener y analizar matemáticamente. Para eso ya vamos a hacer unos ejercicios a continuación. Entonces para eso vamos a requerir un espacio adicional. Así que vamos por acá, por favor.